Bienvenidos otra vez al canal de Filosofía y Matemáticas. El día de hoy voy a estar enseñando en qué consiste el famoso razonamiento modus ponendo ponens. Voy a explicarlo y sobre todo voy a demostrar que se trata de un razonamiento correcto. Usualmente cuando nos lo enseñan nomás nos dicen que es correcto ya, pero no nos dicen por qué. Para demostrar que es un razonamiento correcto voy a utilizar las tablas de verdad. Bueno, el modus ponens, para los compas, modus ponendo ponens o modus ponens, es un tipo de razonamiento que se caracteriza por lo siguiente. Tiene es un razonamiento de tipo condicional, es decir, hay una proposición de tipo condicional. Es decir, donde hay un antecedente, y un consecuente, o una proposición antecedente y una proposición consecuente, la cual está condicionada a la otra, por eso se llama condicional, ¿no? Entonces, es decir, que tiene que pasar o que tiene que ocurrir primero un cierto suceso para que después se dé el otro, por eso se llama condicional, ¿vale? La segunda premisa del argumento es siempre, precisamente, el antecedente. En una condicional, un razonamiento de tipo condicional, a la primera parte la llamamos antecedente y a la segunda parte la llamamos el consecuente, ¿vale? Entonces, en el modus ponens, lo que nos van a dar en la segunda premisa es precisamente el antecedente, de la condicional. Entonces, se fijan, el antecedente de la condicional que está en la primera premisa es la segunda premisa. Y la conclusión de un razonamiento de tipo modus ponens es precisamente el consecuente. Entonces, esto lo leeríamos más o menos de la siguiente forma. Primera premisa, si P, entonces Q. Segunda premisa, es el caso que P. Conclusión, por lo tanto, Q. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de un razonamiento de tipo modus ponens, un razonamiento que tiene esta forma de aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Si lavas los trastes, entonces te doy dinero. Esa es la primera premisa. Segunda premisa. En efecto, lavaste los trastes, o sí lavaste los trastes, ¿no? O sí pasó que lavaste los trastes, cualquiera de ellas puede ser. Y en consecuencia, la conclusión de este razonamiento, pues como sí lavaste los trastes, pues entonces te doy dinero, ¿vale? Entonces vamos a ver lo siguiente, analizar este razonamiento. Entonces, lavar los trastes, esto de aquí, constituye el antecedente. Dar dinero constituye el consecuente. Y la relación, si se fijan, es una de tipo sí, entonces. Y eso lo simbolizamos con una flechita que quiere decir que es una condicional. Es decir, si P, entonces Q. Ahora, en la segunda premisa, vamos a ignorar por ahora este sí, que no agrega nada realmente. Solamente está ahí por fines gramaticales. La segunda premisa es precisamente esta de aquí, lavas los trastes. Por ahora el tiempo del verbo conjugado no importa, entonces se trata de la misma proposición, por lo tanto es la misma, ¿no? Es el antecedente, que en la primera premisa es el antecedente del condicional. Entonces, si se fijan, si traducimos esto, quiere decir que la forma de este razonamiento es si P, entonces Q, se repite P, esta es la segunda premisa, y fíjense que aquí te doy dinero, es precisamente esta de aquí, es Q, ¿no? Entonces la conclusión, por lo tanto, Q. Los tres puntitos recuerden que significan por lo tanto, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo clásico de un razonamiento de tipo modus ponens, es decir, si me estaban diciendo la verdad en la primera premisa, si lavo los trastes entonces te doy dinero, y en efecto lavé los trastes, por lo tanto pues me van a dar dinero, ¿no? Es un razonamiento muy común, pero
nosotros queremos saber si en efecto cualquier razonamiento de este tipo va a ser siempre correcto. ¿Okay? Para ello necesitamos revisar las tablas de verdad para ver si en efecto cada vez que utilicemos este tipo de argumento estamos haciéndolo de manera correcta, ¿no? La conclusión a la que llegamos es la adecuada. Para ello vamos a tener que revisar las tablas de verdad de dos tipos de relaciones entre proposiciones. Estos dos tipos son precisamente la relación de tipo condicional, que ya la vimos, la condicional es del tipo si P entonces Q, y la relación de tipo conjunción, que simbolizamos con este tipo de pirámide chiquita, pero que significa y o también en español. Y la condicional ya habíamos dicho que significa sí, entonces. Muy bien. La tabla de verdad lo que nos dice es, dadas dos proposiciones cualquiera, dependiendo de su relación, ya sea una conjunción o una condicional o una disyunción, etc., ¿qué valor de verdad podemos esperar de la relación de esas dos proposiciones, dada el valor de verdad de cada una de las proposiciones? Me explico. Si por ejemplo yo tengo una proposición que dice Juan es doctor y Juan es carpintero, esta oración de aquí y esta oración de aquí son dos oraciones distintas, ¿no? Yo le puedo llamar a esta P y a esta le puedo llamar Q. Ahora, puede pasar que en efecto Juan sea doctor y puede pasar que en efecto sea Juan carpintero, o puede pasar que no sea doctor o que no sea carpintero. El punto es, toda la oración completa, ¿bajo qué condiciones es cierta? Para nosotros es evidente que va a ser cierta solamente en el caso en el que Juan en efecto sea doctor y en el que Juan en efecto sea carpintero. Porque si Juan es doctor pero no es carpintero, toda la oración, Juan es doctor y Juan es carpintero, es falsa. Entonces lo que queremos, las tablas de verdad, son las condiciones bajo las cuales, dadas dos o más proposiciones unidas por una relación lógica, ¿qué valor de verdad tendrán? ¿Ok? Voy a borrar esto para que no tener más cosas. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vale. Entonces vamos a revisar primero la condicional. ¿Okay? Bien. Una proposición condicional es de la forma sí, entonces. Entonces lo que queremos hacer es, dadas dos proposiciones P y Q y sus valores de verdad de cada una, pues bajo qué condiciones la condicional va a ser cierta, ¿no? Entonces las combinaciones posibles son los siguientes. P puede ser verdadera o falsa, ¿no? Y Q puede ser verdadera o falsa. Como tenemos dos proposiciones combinadas dos veces con dos valores de verdad posible, pues eso nos da 4 combinaciones posibles, ¿no? Y, bueno, aquí n es igual a 2. Vale, entonces aquí tenemos 4 combinaciones posibles. P puede ser verdadera, verdadera o falsa y falsa. Q puede ser verdadera o falsa, ¿no? Cualquiera de esas dos. Bien, ahora, la regla de la condicional nos dice lo siguiente. Una condicional es verdadera, o bueno, más bien, el único caso en el que la condicional es falsa es cuando el antecedente, cuando ese antecedente de aquí, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente, o sea la Q, es falsa. Ese caso solamente se da aquí, este de aquí. Entonces ese es el único caso en el que la condicional es falsa. Todos los demás es verdadera, es decir, si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, la condicional es verdadera. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la condicional es verdadera.
Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, la condicional es verdadera. Bueno, esto ya solo deberían de saber. En la conjunción, si se fijan aquí, pues tenemos las mismas combinaciones posibles. Estas son las combinaciones. Estos valores son dados ya. Son todos los valores que pueden tomar P y Q. Entonces, en la conjunción, el único caso donde la conjunción es verdadera es cuando la P y la Q, las dos, son verdaderas al mismo tiempo. Entonces, si P es verdadera y P es verdadera, pues la conjunción es verdadera. Si P es verdadera, pero Q es falsa, pues la conjunción es falsa. Y de hecho es falsa para todos los demás casos, ¿no? Es decir, si hay al menos uno falso, toda la conjunción es falsa. ¿Ok? Bueno, con eso en mente, vamos a ver lo siguiente. Bueno, estas tablitas las pueden copiar, estas siempre son ciertas, estas se las dan los libros. El razonamiento de tipo modus ponens, que dijimos que tenía la siguiente forma: si P entonces Q, que es la primera premisa, P es la segunda premisa y la conclusión es la Q, se puede poner de hecho de la siguiente forma. Se puede poner de esta manera. Se puede poner si P entonces Q, que es la primera premisa, y además nos dan como un dato de facto el antecedente, y esto implica el consecuente. Es decir, otra forma de ver el modus ponens, que siempre lo ponemos así, es de esta forma, que son como si fueran dos condicionales, en las cuales una de las condicionales es una conjunción entre una condicional, esta de aquí, y el antecedente, ¿no? Entonces, esta es una forma que puede tener. Entonces, tenemos que obtener la tabla de verdad de esta de aquí. Tenemos que obtener la tabla de verdad de esta conjunción. Y además tenemos que obtener la tabla de verdad de toda esta condicional. Entonces, esto lo obtenemos en esta tablita de aquí. Si se fijan, pues esta parte es esta de aquí. Esta parte completa, la conjunción completa, es esta de aquí. Y toda la condicional, que es todo el modus ponens, está aquí. Entonces vamos a extraer las tablas de verdad para todas y cada una de ellas. Ahora, ¿el razonamiento va a ser correcto? Sí, solo sí. Es decir, el modus ponens es un razonamiento correcto solamente si los resultados de este lado son siempre verdaderos. ¿Ok? Entonces vamos a ver si en efecto resulta que todos los resultados son verdaderos, pues entonces el modus ponens será un modo de razonamiento correcto. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Aquí ya tenemos los datos dados. Entonces son las combinaciones posibles entre P y Q. Entonces son las combinaciones posibles que puede haber. ¿Ok? Entonces verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q puede ser verdadera y falsa, ¿ok? Entonces, bueno, primero tenemos la condicional, que es esta de aquí. ¿Ok? Esta de aquí es esta de aquí. Entonces, esa condicional, recordemos que la condicional solamente es falsa si el antecedente es falso, es verdadero, perdón, y el consecuente es falso. Ese es el único caso en el que la condicional va a ser falsa, ¿no? Entonces, este es el único caso falso y todos los demás son verdaderos. ¿Vale? Vamos a comparar esto con la tabla. Y en efecto, fíjense, verdadero, falso, falso. Y es el mismo caso de aquí. ¿Vale? Muy bien. Ok. Ya tenemos entonces la condicional de aquí adentro. Vamos a borrar ciertas cosas. Bien. Ok. Ya tenemos el condicional de aquí adentro. Tenemos este condicional. Ahora tenemos esta conjunción, que es esta conjunción de aquí. ¿Okay? Bueno. Entonces, esta conjunción la vamos a determinar. Si se fijan, ya sabemos el valor de esta condicional, que es la primera parte de la conjunción. Es como si esta fuera una sola P, ¿no? O fuera una sola proposición. Ya sabemos los valores de verdad. Son estos. ¿Okay?
Entonces tenemos que relacionar el valor de verdad de esta con el de este. Entonces vamos a ver, fíjense, vamos a ver de la siguiente forma. Entonces tenemos, ojo, tenemos verdadero de este lado, es como si fuera este verdadero, y la P, vamos a ver cuál es el valor de verdad de P. La P es verdadera, entonces verdadero y verdadero en la conjunción, si las dos son verdaderas, la conjunción es verdadera, ¿correcto? Ahora vamos a ver, el valor de P, entonces Q es falso, y eso ya me dice que toda la conjunción tiene que ser falsa. Si al menos uno es falso, toda la conjunción es falsa. P y Q es verdadero, P es falso, entonces este es falso, y P entonces Q es verdadero, pero P es falso, por lo tanto este es falso. Perfecto. Ya solo nos falta esta última parte, la que corresponde a todo el razonamiento modus ponens, que si se fijan es una condicional. Entonces, como ya sabemos el valor de toda esta parte, esta columna, justamente, entonces vamos a tomar todo esto como si fuera, bueno, no como si fuera, es un solo antecedente. Esta es la condicional y este es el consecuente, ¿no? La consecuencia es Q, es el consecuente. Entonces, ya tenemos los valores de verdad del antecedente y del consecuente, entonces vamos a ver cuál es su relación. Ojo, el antecedente es este de aquí, es verdadero, y el consecuente, que es la Q, es verdadero. Entonces, antecedente verdadero, consecuente verdadero, pues es verdadero, la condicional. Ahora, antecedente falso, consecuente falso, es verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero, este es verdadero. Si no se acuerdan, pueden ver la tablita, ¿no? Fíjense, antecedente falso, consecuente verdadero, verdadero. ¿Vale? Y finalmente tenemos antecedente falso, consecuente falso, es verdadero. Esto también lo sabemos por la tabla. Y entonces llegamos justamente al resultado que queríamos llegar. Fíjense que el modus ponens es siempre verdadero, ¿correcto? Independientemente del valor de sus premisas. Entonces siempre es un verdadero correcto. Lo acabamos de demostrar por las tablas de verdad. Si tienen alguna duda, pues siempre me pueden escribir. Muchísimas gracias por su atención. Posteriormente voy a hacer los videos para obtener las tablas de verdad del modus tollens y de las falacias de afirmación del consecuente y negación del antecedente.